Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a otro episodio de Filosóficamente Liberal. El día de hoy nos acompaña Joaquín Caraballo. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Sebastián. Es un gusto estar contigo. Bueno, qué chévere. Pues para que entremos en materia, cuéntanos un poco acerca de tu formación académica y de tus áreas de interés. Bueno, yo he tenido formación y deformación académica, creo. Eh, yo comencé trabajando en educación al aire libre, digamos, desde temprana edad. Me relacioné mucho con la naturaleza y parte de mi desarrollo estuvo al aire libre. Ahí trabajé en liderazgo, en educación al aire libre y demás. Entré a la universidad después de esta experiencia a estudiar Derecho. Y claro, me diría, bueno, ¿cómo eso está compaginado? Yo estudié Derecho, me enfoqué en Derecho Ambiental e hice unas opciones, digamos, complementarias a mi carrera de Derecho en Geografía e Historia. Y ahí, digamos, que nutrí esa visión más humanista de mi filosofía de ver el mundo, como lo vemos, como lo estamos tratando hoy. Me enfoqué en Derecho Ambiental, en Política Ambiental. Ahí estuve trabajando desde firmas, estuve trabajando desde el sector público y luego hice una maestría en gerencia ambiental. Me dediqué más a entender cómo las organizaciones interiorizan esos aspectos de la sostenibilidad. Eh, y luego pues me he tomado el tiempo para tener otras formaciones alternas en temas de liderazgo en sostenibilidad con la Universidad de Cambridge, en ciencia holística con el Schumacher College, eh, y ese ha sido como mi espacio de formación. Recientemente muy concentrado en temas de economía circular y guiado por la literatura de los grandes centros de pensamiento que hay hoy en el tema de la economía circular. Bueno, ahí ya abriste varias carpetas que yo quiero empezar a investigar porque este es un tema que yo creo que es, pues, bastante desconocido para la mayoría de nosotros y sin embargo es un tema fundamental y es un tema al que tenemos pues, conocerlo de manera detallada y difundirlo y ponerlo en práctica sobre todo. Lo primero es eso de derecho ambiental, ¿cierto? Cuando yo pienso en derecho, pienso en un conjunto de reglas que pues desde sus orígenes, por allá en el derecho romano, pues lo que procura es hacer unas reglas de juego que permita una convivencia civilizada entre los seres humanos. Pero en la última mitad del siglo XX y en lo que llevamos de este siglo XXI, se han abierto unos campos nuevos del derecho, como este del derecho ambiental, donde estamos empezando a, qué sé yo, hablar de los derechos de los cuerpos de agua, los derechos de los bosques, los derechos del medio ambiente. ¿Qué es eso del derecho ambiental? Yo creo que, como tú lo dices, en los últimos 50 años del siglo XX, detrás de unas publicaciones que hicieron unas exigencias muy importantes sobre el cuidado del medio ambiente, inclusive hay un libro muy reconocido que se llama Silent Spring, de Rachel Carson, que es el primero que abre el debate del impacto en la salud sobre los agroquímicos utilizados en estas vastas extensiones de producción agrícola en Estados Unidos. Y con eso, y con temas como la sobreexplotación de pesca, todo el tema de los buques balleneros y el tema, digamos, de la fauna silvestre, con todos los temas de safaris y caza, generaron como unas dinámicas en torno a reconocer la naturaleza, eh, primero como un bien al servicio de los seres humanos y luego en la actualidad como sujeto de derechos. Entonces, pues el derecho ambiental comienza a recoger todas estas discusiones en el orden internacional, grandes convenciones alrededor del tema ambiental, y comienzan a internalizarlo dentro de los sistemas jurídicos de cada país. Eh, Colombia tiene digamos, hay una norma que es muy importante, que fue inclusive el primer código de recursos naturales que hubo en la región, y este código del 74 fue un código que Del año de habilitó 1974, vaya. Colombia.
Colombia, digamos, también tenemos esa reputación bien ganada de que nos gusta meternos en estas nuevas tendencias. No sabemos bien cómo esto se pone en marcha, digamos, cómo se cumple, pero ahí estamos. Entonces, en el 74, en el Código del 74, eh, se habilitó como esta nueva discusión para la protección de algunos recursos específicamente. Y al mismo tiempo sucedía en el mundo grandes conferencias alrededor del tema, la conferencia de Estocolmo, luego en el 87 el informe Brundtland, y en el 91 hubo un game changer que fue la conferencia de la Tierra en Río, Earth Summit, en el 92. Y esto hizo que en Colombia se acogiera el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99 del 93, que monta el Ministerio de Ambiente, y un poco modificando el anterior INDERENA para montar este Ministerio de Ambiente y todo el sistema de las corporaciones autónomas regionales. Que Bueno, pero ahí quiero meter la cucharada porque hay una cosa que me parece muy interesante y es que muchas veces en estas conversaciones las personas tendemos a caer en unas posiciones absolutas y en a veces santificar o satanizar ciertos conceptos y yo creo que eso de pronto a veces nos aleja de la objetividad y de hacerle justicia a ciertas formas en las que la humanidad ha resuelto los problemas, porque digamos, estaba pensando ahorita que hablabas, estaba pensando en el concepto de globalización, que es uno de esos conceptos que ha sido muy satanizado, pero al mismo tiempo es gracias a esa globalización que se globalizan estos nuevos marcos regulatorios y que desde entidades que me imagino que eso será como desde Naciones Unidas, que se empieza a diseñar una serie de políticas que lentamente en unos casos, menos lentamente en otros, todos los países empiezan a adoptar y hacer cambios estructurales en su gobierno, como esto de crear un Ministerio del Medio Ambiente, que ya podremos juzgar si lo ha hecho bien o mal, eso sería otra carpeta, pero el hecho es que lo creamos como sociedad y hemos adoptado una serie de leyes y de decretos y todo que son tendientes a hacer algo pues, que podemos considerar que genera una protección hacia el medio ambiente, ¿no? Sí, digamos, comparto mucho la necesidad de ver la vida bajo los diferentes matices, ¿no? Estamos acostumbrados a ponerlo en blanco y negro y las cosas no son así. Eh, Hay cosas buenas que derivan de estos procesos globales y hay unos saldos, digamos, hay unos pendientes que todavía no se han cerrado, eso es normal, inclusive el despliegue de la norma quedan algunos huecos, lagunas y falta de ajustes. Inclusive la hiperregulación puede ser un problema y de pronto ahorita más tarde hablando de economía circular lo vemos porque sin duda es una traba. Entonces lo que tú dices es muy valioso. Mira que en esta discusión global en el Earth Summit, en el Río 92, se crearon tres documentos que son hoy cruciales, digamos, tres convenciones que son hoy pues documentos y algunos sí son convenciones que son cruciales. La de cambio climático, por ejemplo. Entonces, desde ahí comenzó y se acogió ese concepto y una discusión muy profunda en la Convención de Cambio Climático, la Convención para la Capa de Ozono, la Declaración de los Bosques y además la Convención de Biodiversidad. Entonces, si tú ves, estos fueron unos acuerdos globales que hoy siguen dando, digamos, la pauta en materia de política internacional global, generando la posibilidad para que a nivel local se generen desarrollos normativos más específicos o se desarrollen esta capacidad de institucionalidad. Entonces, pues sí, esta discusión global fue muy valiosa, se reunieron muchísimos expertos, yo creo que fue una de las, en Río 92, el Earth Summit, fue una de las reuniones más importantes que ha tenido las Naciones Unidas en su historia. Más de 180 representantes de todos los países, autoridades de todos los países y convocando ONGs y demás, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahí que mencionaste un problema que surgió en esa década de los 90 y fue que los científicos detectaron que había unos huecos en la capa de ozono que está en la atmósfera terrestre y las implicaciones que eso tenía para el clima y sobre todo para la salud de las personas y cómo de una manera que a mí me pareció, en términos relativos, me pareció muy rápido,
cómo los países prohibieron todos estos envases de aerosoles que Los tenían estas cosas que se llamaban los clorofluorocarbonados. CFCs, los Sí, sí, sí. clorofluorocarbonos, y eso se prohibió rápidamente, y lo que yo tengo entendido es que ese Se problema ha se ha resuelto. resuelto, ¿no? Se ha resuelto, sí. De acuerdo. Esta es una convención que ha sido muy exitosa, pero no solo hay que verlo desde el punto de vista de la política pública, Juan, sino también desde el mercado, es decir, desde la capacidad de tener un sustituto para ese producto. Y eso fue lo que pasó con el caso de los clorofluorocarbonados, que no solo eran los aerosoles, sino también venían contenidos en neveras y en otros electrodomésticos. La industria tuvo la capacidad de encontrar un sustituto con rapidez. Y eso es, digamos, parte del éxito de la convención. Y es que desde el mercado se encontró una alternativa. Diferente es lo que estamos viviendo hoy con el tema de, digamos, de cambio climático, que eh, digamos, hay muchas más incrustaciones sociales y de mercado que no han permitido que nosotros salgamos rápidamente de los combustibles fósiles, ¿no? Ujú. Y eso lo vemos en nuestra realidad. Hoy estamos rodeados de combustibles fósiles. Esto no es solo lo que quema un motor, sino también es como generamos energía, en lo que estamos vestidos, en fin. Entonces, claro, la posibilidad de tener sustitutos, ¿no? Como el mercado puede habilitar esos cambios. Por eso, digamos, los llamados a poder dinamizar estos procesos de cambio hoy en día son los tomadores de decisiones en el sector privado. Las grandes empresas pueden jalonar todas estas cadenas productivas con sus parámetros y los valores con los que han fijado sus lineamientos corporativos. Entonces son, sí. Entonces ahí nos vamos a meter en ese siguiente capítulo que me parece fascinante, y es cuando uno lee el primer libro de Yuval Noah Harari, Sapiens, o aquí Sí. conocido como De animales a dioses. Él hace una reflexión que a mí me sorprendió, y es como, pues claro, es que uno nació en esta época y uno cree que las cosas han sido siempre así, pero resulta que él le cuenta a uno que hasta antes de la revolución industrial nadie pensaba en crecimiento, ni en rentabilidad, ni en crecer nada. Las cosas, la tierra daba lo que daba, y las vacas daban la leche que daban, y eso era lo que había. Y digamos que eso era una gráfica muy plana. Claro. Incluso en una entrevista, decía, el entrevistado decía cómo la curva de crecimiento poblacional y la de crecimiento económico eran un par de ondas que se entrecruzaban. Cuando había mucha gente, los recursos eran escasos, y entonces empezaba la hambruna que hacía que decreciera la población, y entonces cuando había poquita gente, volvían y subían los recursos, hasta que llegó la revolución industrial, y por primera vez esas dos gráficas se juntaron y empezaron a crecer exponencialmente. Entonces, llevamos realmente, en términos históricos, llevamos 3 siglos de esta dinámica donde todo se mide por el crecimiento. Es que incluso hasta en el sector de la educación, las universidades dicen cuántos estudiantes tenemos más con respecto del año pasado. Todo se mide en términos de crecimiento, pero tengo entendido que pues matemáticamente y pues además medioambientalmente eso no es sostenible en el tiempo. Entonces llega esto de la economía circular. ¿Qué es eso? ¿Quién se inventa eso y de qué va? Ahí yo creo que esta reflexión que planteas tú es muy importante porque nosotros logramos en los 70 una reflexión de los límites del crecimiento. Entonces, a nivel global comenzó esa discusión de tenemos un planeta con recursos finitos, si no tenemos más planeta, la huella ecológica, y claro, comenzamos a darnos cuenta que nuestro modelo de producción y consumo va en contraposición con la misma supervivencia y bienestar del planeta, ¿no? Eh, y hay dos conceptos ahí que son muy importantes. El primero es la era del antropoceno. Entonces, esta es la era que hoy estamos viviendo. Es la era en que el hombre ha cambiado el funcionamiento del planeta. ¿Mm? Y está medida por todo este crecimiento que tú dices. Entonces, si tú ves
digamos, la medida del antropoceno se da por el crecimiento de la población, pero también por el crecimiento de restaurantes McDonald's, por el número de desastres naturales, por la cantidad por la cantidad de celulares, por la cantidad de presas para producción de energía, por la cantidad de consumo de agua, por la cantidad de CO2 en el planeta, en la atmósfera, por la Y cantidad ahora se va a medir por la cantidad de reuniones por Zoom que de tiene la consumo. gente. Entonces, sí, entonces mira, esa es la medida del antropoceno, todo crece y venimos haciendo esa medida hace 100 años. Y digamos, claro, ahí comienza a preguntarse por qué nuestra medida es de crecimiento, digamos, por qué estamos siendo medidos constantemente por el crecimiento. Y eso genera una tensión muy particular con otro concepto que se llama los límites planetarios, planetary boundaries, que es un desarrollo conceptual que lidera el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Johan Rockström es el científico líder y él viene trabajando en lo que son el estudio de los drivers de cambio que generan esa tensión sobre los límites planetarios. Entonces, cuando tú ves esas gráficas, haz de cuenta, es una gráfica redonda en donde hay un centro que es como el núcleo seguro. Si nosotros mantenemos esos drivers de cambio dentro de ese centro, pues vamos a garantizar el bienestar. Lo que pasa es que hay unos que ya se han excedido unas fronteras, como es el tema del cambio climático, la integridad de la biosfera o pérdida de biodiversidad, el ciclo del nitrógeno. En estos ya nos desbordamos, ¿sí? En esto estamos en una zona que genera una alta incertidumbre. Y luego hay otros que están en beyond uncertainty, y es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ya la incertidumbre es tan alta que no sabemos qué estamos desencadenando, ¿no? Entonces, y esto, digamos, se recoge luego con la teoría de la donut, ¿no? El donut economics, que no sé si lo has escuchado recientemente, pero No. hace, digamos, lo que estamos hablando es que hay una zona dentro de estos límites planetarios en donde podemos garantizar podemos garantizar el bienestar para todos, digamos, la estabilidad planetaria y el bienestar para todos. Entonces hay que ver cómo jugamos con esos límites planetarios. Entonces, claro, si tú me dices, la medida de crecimiento es inapropiada, este crecimiento sin límite, y la tensión con los límites planetarios, digamos, ¿cómo hacemos para que esas dos cosas puedan convivir? Pues ahí es donde surge el modelo circular, el modelo de producción y consumo circular como la mejor alternativa. La mejor y la única alternativa. No existe hoy otra que nos permita garantizar que nuestra sociedad puede seguir siendo una sociedad próspera con los recursos que hoy tenemos. ¿Y cómo opera ese modelo? Digamos, para contarte rápidamente esto de la economía circular. Pues, el concepto es un concepto reciente, tiene 10 años y fue acuñado por varios teóricos. Uno es Walter Stagel, que trabajaba todo el tema del performance economy. Este es un teórico que comenzó a explorar el tema de la circular economy y fue luego acogido digamos, otra literatura, que es la literatura del cradle to cradle, ¿sí? De la cuna a la cuna, y upcycle, ahí hay como unos desarrollos teóricos desde el diseño. Entonces, ¿cómo diseñamos para la abundancia? ¿Cómo diseñamos? Entonces, esto con otras teorías, con el biomimetismo, con el tema de la ecología industrial, desde la ingeniería industrial, fueron sumando para que luego se hablara de la economía circular. Y hoy el centro de pensamiento líder en el mundo sobre temas de economía circular se llama la Ellen MacArthur Foundation y está con sede en el Reino Unido, y hoy hay cerca de 150 colaboradores dentro de este centro de pensamiento que tienen diferentes asuntos de interés. Y entonces la economía circular, reuniendo estas diferentes teorías, habla de cómo logramos un modelo de producción y consumo en donde no existan los materiales perdidos, los materiales en desuso, los residuos.
Entonces, si nosotros garantizamos un modelo de producción y consumo en donde los materiales puedan circular eternamente, inclusive es difícil como lograrlo esto en el corto plazo, de pronto podemos lograr algunos circuitos, pero pues no eternamente, hay que ver cómo se generan las cadenas de valor para que eso suceda, pues estaríamos evitando que haya que extraer del medio natural. Entonces es un sistema regenerativo por definición, porque claro, yo extraigo una vez del medio natural, pero garantizo que ese material permanece en el metabolismo la mayor cantidad de tiempo. Y digamos que esa era la forma como vivía la inmensa mayoría de los seres humanos hasta hace muy poquito tiempo en términos absolutos, ¿cierto? Esa era digamos, como las condiciones del ser humano con su entorno cuando vivíamos, cuando éramos nómadas, por supuesto, pero hasta antes de la revolución industrial, yo creo que esa era la norma entre nuestras sociedades. ¿Hay alguna sociedad que esté logrando eso hoy en día usando la tecnología que tenemos hoy en día? Porque está el tema de cómo se desechan las baterías de los computadores y de los celulares. Incluso la energía limpia trae unos problemas complejos. Sí. Entonces, pues claro, entonces tú te pones a indagar qué país ha definido una estrategia nacional de economía circular. Digamos, ¿quiénes son los que más tiempo tienen en esa apuesta? Los primeros fueron los finlandeses. Esos tipos, pero hay que tener en cuenta que ellos en los 80s recibían ayuda de cooperación internacional de Argentina. ¿Sí me No puede entiendes? ser, Era un increíble. país pobre. Finlandia era un país pobre. Ese Eran es un un dato montón de, muy importante. personas, digamos, había mucha actividad agrícola, digamos, de campesinos. ¿Sí? No, los finlandeses no son los noruegos, ni los suecos, ni los daneses. ¿Sí? No son vikingos tampoco. ¿Sí? Pero incluso cuando uno lee el libro de Hans Rosling, que es sueco, él cuenta la historia de sus padres y de su infancia, y también habla de un país totalmente distinto al que hay hoy en día. Incluso dice que su padre no pudo tener formación universitaria y que era una familia pobre. Entonces, es que digamos que los cambios culturales son lentos, los cambios culturales son los económicos también, pero pues Sí. cuando ya uno mira la foto un poco más grande, uno se da cuenta de que hay cosas que sí han cambiado de manera radical. Claro. Es que nosotros estamos muy acostumbrados a tener digamos, a ser muy ahistóricos, ¿no? Como que no vemos como todo el recorrido, estamos muy parados en el presente. Y pues Finlandia es un país muy interesante. Ellos fijaron la primera estrategia nacional de economía circular desde una agencia que se llama Citra, que es la Agencia de Innovación Finlandesa. Y esa agencia de innovación fue un regalo de la corona para el pueblo, para que se encargara de ver hacia adelante a ver qué era lo que lograba. Que Hoy a Finlandia, veces uno también se le olvida ese dato, y es que Finlandia es una monarquía parlamentaria. sí, sí, pero sí, es como, hay monarquías de monarquías, ¿no? Hay Pero monarquías pues de es monarquías. parlamentaria además, pero tienen como esta apuesta de Estrategia Nacional de Economía Circular, y hoy ellos depositan solo 2% de los materiales que pasan por su proceso industrial y de consumo en un relleno sanitario. El Es dos por decir, ciento tienen, Tenemos una cifra para compararlo con la situación en Colombia actualmente. ¿Cuánto depositamos nosotros? sí, sí, nuestra tasa de aprovechamiento está como en el 15%. O sea, mientras ellos solamente votan el 2, nosotros solamente reutilizamos el 15. Sí. O sea que tenemos un reto grande por delante. Botamos el 85% de los materiales. Y no pienses solo en el residuo. Digamos, la economía circular no es gestión de residuos 2.0. No lo es, porque es todo un cambio en el modelo de producción y consumo. Que claro, que hay que motivar el aprovechamiento y cerrar el ciclo de vida, sí, pero hay que diseñar las cosas para que eso no llegue allá, ¿sí? Y hay que evaluar otros modelos de negocio que permitan aterrizar la economía circular. Por ejemplo, eh, cómo extiendo la vida útil de algunos materiales y de algunos productos, ¿sí? El tema de la obsolescencia programada. Es que yo compré algo para que se dañara dentro de 6 meses,
pues eso ya no es valioso en el mundo. Hoy en día eso ya no es valioso, ya no genera valor. Entonces tenemos que comenzar a cambiar la medición de las cosas o de nuestras organizaciones por las ventas, es más bien por la capacidad de generar valor. Entonces hay diferentes tipologías de modelos de negocio. Como estoy hablando de un modelo de producción y consumo, pues es modelos de negocio lo que yo estoy tratando de implementar. Entonces, pues está la extensión de vida útil de los productos, pero también está la recirculación en planta, en el proceso de los materiales, en donde aparecen todo el tema de las energías renovables. Y te voy a poner una metáfora, digamos, sí, como una ilustración para que te des cuenta cómo una economía circular podría ser abundante. A mí, digamos, hoy, un día congelado, frío en Bogotá, qué delicia mandarse una ducha larga de agüita caliente. A mí me encanta. Hoy en día, pues sé que no lo puedo hacer, ¿sí? Porque es que el agua es un recurso que es finito, que toca cuidarlo, y pues de dónde viene la energía que calienta nuestra agua. En Colombia, pues hay mucha energía renovable, ¿de acuerdo? Pero no es algo que pudiéramos hacer. En un modelo de economía circular ideal, en donde estoy recirculando materiales, pues si el agua está siendo recirculada, digamos, pasa por procesos de depuración y potabilización, pues ¿cuál es el problema si la energía es renovable? Pues me puedo mandar la hora, el tiempo que quiera, pague, sí, pero puedo mandármelo sin regrets, ¿sí? Sin remordimientos de hacerlo. Entonces, una economía circular ideal es eso. Entonces hay que ver cuáles son los diferentes modelos de negocio por medio de los cuales se aterrizan los conceptos de economía circular. Y el otro tema que es clave para no asimilarlo como solo el flujo de materiales o residuos, es que en nuestra economía lineal de tomar del medio natural, transformar y disponer, también se pierde el tiempo, también se pierde la información. ¿Sí? Hoy, ¿cuánta información nos está perdiendo? Inclusive, yo que tú sabes, vengo de trabajar en una universidad muy prestigiosa del país durante 5 años, me di cuenta que mucha de la investigación que se hace se está volviendo residuo porque solo algunos pocos la conocen. ¿Sí? Y Colombia tiene un problema desde la innovación y es que solo el 4% de las empresas tienen relación con la academia. Entonces, ¿dónde está la innovación en nuestro país? Si no hay ese relacionamiento por poder compartir información y garantizar que la academia está de cara a las necesidades del sector productivo y ver cómo ahí, ¿no? Entonces, también la economía circular nos hace ver que la información y el tiempo se puede volver en un residuo que es subutilizado. Entonces, o un material en desuso o algo inmaterial en desuso. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Una estrategia de economía circular. Hoy las grandes empresas del mundo tienen estrategias de economía circular. Nosotros desde Waste to Earth trabajamos con algunas de ellas en el contexto latinoamericano. Bueno, hazme ese paréntesis. ¿Qué es Waste to Worth? Waste to Earth, como el nombre lo traduce, es de la basura al valor. Entonces nosotros lo que hacemos es facilitar economía circular. ¿Y esto es Y una tenemos, ONG? ¿Es una agencia es una estatal? empresa B, es una B Corp. Nosotros estamos constituidos como una empresa privada, pero dentro de nuestros estatutos hemos definido la importancia de generar un impacto social y ambiental por encima del rendimiento económico. Porque como somos empresa, toca hacerlo para poder generar ese impacto ambiental y social. Pero somos una empresa privada, empresa B, una B Corp, que es muy similar a las empresas BIC que hoy han surgido en el contexto colombiano. Esto es una red global de empresas B, ¿no? Ahí hace poco están entrando grandes empresas colombianas. Alquería está entrando, Juan Valdés entró la semana pasada, y hay otras pues más pequeñas que ya estaban como en la tarea. Entonces, pues Waste to Worth es una empresa colombiana, es una empresa B colombiana que es creada con capital extranjero de una firma del Reino Unido que se llama Common Good Partners, que son inversionistas de impacto. Entonces, lo que se crea esta firma con el propósito de ayudar a las empresas a poder transitar hacia modelos circulares. Y esto es un proceso que se da en el tiempo. Nosotros lo definimos como un journey, como un viaje hacia la economía circular. No podemos, eso no es tampoco una pastilla, ¿no? Hay que crear que es una pastilla que te resuelve esto
y un Alka-Seltzer que estoy con el malestar, me tomo el Alka-Seltzer y al rato yo me siento bien. Entonces, esto es un proceso. Entonces, trabajamos con estas grandes empresas en sus estrategias, proyectos, investigaciones en temas de economía circular y, por el otro lado, identificamos emprendedores de impacto con soluciones de economía circular, nos asociamos con ellos y los ayudamos a crecer. Digamos, sí, una gestión comercial, de estructuración de la empresa y acceso a capital. Entonces, tenemos como esas dos líneas de trabajo y hoy Waste to Earth es un actor líder en materia de economía circular en el contexto colombiano, teniendo contratos con todo tipo de organizaciones, el sector público y privado y tercer sector. ¿Qué impacto ha tenido este fenómeno de la pandemia en todo este proceso? Porque por lo menos yo pienso en una cosa y es en la cantidad de tapabocas y la cantidad de basura que eso está generando y pues que es algo que pues obviamente, o bueno, no mentiras, obviamente no, pero no se me ocurre cómo podemos reutilizar esos materiales pues y digamos hemos como en su último escrito en el Financial Times, Harari pues hace una reflexión muy interesante acerca de cómo pues gracias a la tecnología hemos podido afrontar este problema de una manera muy distinta a como la afrontaron nuestros antepasados, pero sin embargo pues ha implicado unos grandes cambios y ahora todos nos volcamos sobre estos medios digitales y eso pues obviamente incrementa el consumo energético, la compra y desecho de este tipo de juguetes tecnológicos. ¿Qué impacto ha tenido eso en el proceso que se venía desarrollando desde los 80? Pues mira, digamos, hay unos análisis que son muy pertinentes para identificar muy bien como el impacto en la pandemia en nuestros modelos de producción y consumo y en nuestros sectores. Desde agencias de análisis de riesgo como Moody's se hicieron unos estudios para entender qué industrias estaban siendo más afectadas y cómo a partir de ver aquellas que no tanto, pues hay oportunidades. Entonces uno veía que hay unas de esas que tienen como low exposure, digamos que debieron haber estado afectadas bajito, de una manera más tangencial, como fue la industria del packaging, de los empaques. ¿Qué es lo que tú dices? Ahora todo está empacado. Vaya usted a una tienda ahora y le venden hasta un pan así de pequeño con un vinipel, que es uno de los plásticos más jodidos de recircular. La fruta le quitan la cáscara y la envuelven en plástico. Le envuelven en plástico. Entonces, como ese sentido, claro, porque es que el plástico es un muy buen material, ¿sí? Sí, Y ha sido fundamental para la civilización en la que vivimos y yo creo que no podríamos prescindir del plástico pues, de una manera radical sin tener algo con que reemplazarlo. claro, entonces, digamos, pero estamos como en la búsqueda de esos sustitutos, pero por ahora la economía circular sí puede brindar una solución. Entonces, hablando del packaging, de la industria del packaging que tuvo un low exposure, pues ahí es donde en esa industria hay que hacer mucha innovación. Entonces, hoy estas empresas están avanzando en modelos de economía circular de una manera muy acelerada, porque vieron que eso las mantiene competitivas. Porque nosotros como consumidores, inclusive ya hay unas tendencias muy fuertes en contra del plástico. Si uno ya cuando va al supermercado y va a coger algo hiper empacado, dice, pucha, pero ¿por qué tengo que mandarme a esto? ¿Sí? ¿Por qué tengo que comprar tanto plástico? Lo que pasa es que la economía circular comienza a generar unas capacidades para que a través de gestores o recicladores o otros actores podamos capturar ese plástico, transformarlo y volverlo a meter dentro del sistema. Mira el caso del PET. El PET es como las botellitas de las bebidas azucaradas. Sí. De las bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, no, azucaradas, sí, azucaradas y gaseosas, sí. Pero todas las botellas de plástico. Sí, esas botellas de plástico. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de botellas de plástico. Cuando tú ves, digamos, los jabones, es cuando uno compra, ahorita te hablaré de casos específicos, pero eso es polietileno de alta, eso es diferente, es otro tipo de plástico. Pero el PET, hablando de las botellas de Postobón, de Coca-Cola, de todos estos plásticos. Entonces, ese ha logrado un índice de reciclabilidad de cerca del 45% en el país. Que ese es el que se sataniza porque es el que uno lo llama el plástico de un solo uso.
pero entonces sí se recicla. Sí, y ese es el que mueve la economía del reciclaje, uno de los plásticos que mueve la economía del reciclaje hoy. Hay unas industrias muy robustas, e inclusive lo que está haciendo Coca-Cola, Postobón y otros y no sé si has visto comerciales en donde están diciendo, esta botella es de plástico 100% recuperado y 100% reciclable. Ok, Y mira, qué ahí está bien. pasando la bolsa blanca, que ese es otro problema, que ese es otro problema, y ahora con orgánicos, eso sí que es un berenjenal. Pero mire que eh, ahí ya se crean cadenas y capacidades para que ese plástico que era botella pueda volver a ser botella. ¿Sí? Entonces, hay unos plásticos que están hoy tratando de cerrar ese ciclo, eso es muy positivo. Hay otros que son lo que nosotros denominamos huérfanos, porque todavía no tienen una cadena de valor que los pueda hacer circular, se están creando. Y ahí es donde digo que grandes empresas del sector de plásticos están haciendo inversiones de postconsumo. Cuando yo hablo de postconsumo es los plásticos que han pasado por tus manos. Entonces, ¿cómo hago para capturar ese plástico en beneficio de comunidades recicladoras? En Colombia son cerca de 60.000 familias de recicladores eh, que permitan como lubricar ese sistema. Entonces, hoy, de pronto, a ver, sin hacer cuña, pero hay un muy buen caso que nosotros documentamos de Unilever, que es el de la botella FAB. No sé si tú has ido a verla recientemente cuando vayas al mercado, aunque uno ya lo hace por aplicación. Eh, Hay una botella de FAB que hoy Estamos tiene, hablando del detergente. sí, incluso, sí, que tiene 100% plástico reciclado y reciclable. Entonces, Reciclado y reciclable, que son las dos condiciones. claro, ¿sí? Y pues Unilever, como otras marcas como Nestlé, Nutresa en Colombia, Alpina, no sé si has visto los compromisos de Alpina en términos de plástico, están diciendo que para dentro de 5 años todos sus productos deben tener plástico recuperado, recuperable o biodegradable. Bueno, esos Entonces, son compromisos serios y eso requiere unas inversiones económicas y unos cambios en la cultura en corporativa capacidad, que son activo, importantes y que hay que claro, reconocer. claro, porque es que son cadenas que no se han creado. ¿Sí? Hay que crear toda esa nueva cadena de transformación de los plásticos, ¿no? Bueno, y Entonces, es muy fácil uno apuntar el dedo y acusar a las grandes corporaciones y al capitalismo salvaje y a todas estas cosas claro, obviamente hay que analizarlas en su contexto. Pero ¿y nosotros como claro, ciudadanos, qué tanto estamos colaborando en la clasificación de nuestros residuos? ¿Qué tanto estamos ayudando al reciclaje? en el 2016 nosotros hicimos un estudio desde la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en conjunto con Invamer Gallup y la revista Semana Sostenible, en donde salimos a preguntarle al país qué entendían por consumo sostenible. Los datos fueron muy interesantes porque lo que encontramos fue que 9 de cada 10 colombianos no tenían ni idea qué era esa vaina del consumo sostenible, pero sí habían acciones que permitían guiar a la persona hacia el fomento de estilos de vida sostenibles. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos muy acostumbrados a apagar la luz en los espacios en donde no estamos, o a cerrar la llave cuando nos cepillamos los dientes, ¿sí? O a comprar bombillos ahorradores, ¿sí? Pero eso lo hacemos por el billete, ¿sí? Eso no lo hacemos tanto porque haya una conciencia, digamos, porque sintamos y creemos que ese es consumo sostenible, ¿sí? Pero eso nos permite capturar esas acciones para fomentar la apropiación del concepto de consumo sostenible. Entonces, claro, normalmente vemos hacia afuera, es muy fácil como echar el vainazo hacia afuera, pero nadie está libre de pecado. ¿Mm? Todas estas grandes corporaciones se han comprometido con unas metas muy robustas porque saben que no solo están respondiendo a las necesidades del mercado, sino a su supervivencia y al planeta, ¿sí? Eh, lo que pasa es que sin que nosotros hagamos algo, eso no va a parar, eso no va a pasar. Es lo que tú dices. ¿Sí? Puede que Nutresa esté haciendo un compromiso súper robusto con los plásticos flexibles, los de los paqueticos, las galletas y demás, donde viene el helado, crema helado y demás.
Pero si nosotros como consumidores no tomamos acciones concretas para que eso esté bien separado y vuelva a circular, pues va a ser imposible. Mire, hoy uno de los grandes problemas en el país es los orgánicos, los residuos orgánicos. El 60% de los materiales depositados en los rellenos sanitarios son materia orgánica. Y cuando uno dice materia orgánica, pues eso es comida, eso es agua, eso es energía. ¿Sí? Entonces mire lo que estamos desperdiciando. Pero se supone que eso es biodegradable y eso no genera Lo que pasa es problemas, que ¿o sí genera problemas? claro, metano. Eso mezclado con toda la vaina genera gases de efecto invernadero y el metano es mucho más delicado que el CO2. ¿Sí? Y claro, estás perdiendo valor. No deberíamos estar depositando residuos orgánicos. Mire, hace poco en el relleno no, en Guadalupe, ¿cómo es que se llama esto? En el centro de beneficio, el frigorífico Guadalupe. Iba a decir matadero, pero no es lo más apropiado. En el frigorífico Guadalupe Pero eso, está... eso es lo que en nuestra época era un matadero, es un sitio de sacrificio de animales para el consumo humano. Sí, sí, sí. Un matadero. Autopista Sur, sí, matadero. El frigorífico Guadalupe ha instalada una máquina de una tecnología que permite en 5 días transformar esos residuos orgánicos en material compostable. 5 días. Ayer estaba en esa planta, que es pequeña. Esta es una capacidad de 400 kilos diarios, pero cabe en un container. Y ahí estaba la máquina, no olía a nada, ¿sí? Cogía uno lo que salía y lo olía, estaba algo nitrogenado y con algo de humedad, pero perfecto para ser comercializado. Entonces, lo que hace falta es instalar 500 máquinas de esas por todo Bogotá y estar dejando de mover camiones a ir a depositar allá en el relleno sanitario, que ese es otro de los problemas. Y es que, y ahí es donde voy a los temas de innovación jurídica, que es lo que hablábamos ahora. Y es que cuando hay tanta regulación, termina un entramado que no deja la flexibilidad, no permite que las cosas avancen. Hoy en economía circular estamos viendo eso. Entonces, el caso al que voy es que al concesionario de basura hoy le pagan por dejar basura en el relleno sanitario. Peso. Y a él lo que le conviene es que haya más basura, es como está diseñado el modelo. Y orgánicos, que es lo que más pesa. ¿Sí? Entonces, ese modelo está equivocado. Lo que debe hacer la administración es ver cómo resuelve eso de fondo y cómo garantiza que separemos los orgánicos de los otros aprovechables. ¿Sí? Estamos pensando en eso. ¿Eso de quién depende? ¿Eso depende del Congreso de la República? ¿Eso depende No, del eso depende. Ejecutivo? Eso depende, digamos, aquí hay unas normas que vienen desde el Ministerio de Vivienda en gestión de residuos y hay ya unas potestades que tienen las autoridades locales. En el caso de Bogotá, la alcaldía a través de la Secretaría de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y con algo de injerencia de la Secretaría de Ambiente y otros actores. ¿Sí? Pues es que ahí hay que ponerse los pantalones fuertes para cambiar el modelo. Y créame que yo me he decepcionado porque no están siendo suficientemente agresivos. Y conozco varias de las personas que están en esas posiciones y me han decepcionado porque hay que meterle el acelerador a esto y las soluciones están. Yo puedo poner estos transformadores de orgánicos por todo Bogotá, ¿sí? Resuélvalo, póngalo, instálenlo, pero entonces van a visitar y evalúan, ¿sí? Como que hace falta mucha más capacidad ejecutiva ahí. Y están las tecnologías, ¿no? Eso no es un problema. Hoy hay separadores. Sao Paulo, por ejemplo, Sao Paulo, con el tamaño de población, la ciudad está dividida como en 2 espacios para gestión de sus residuos y tiene unas plantas de aprovechamiento muy robustas, berraquísimas, con máquinas con estática, separan ya los materiales, los van separando y después llegan, quedan separados y los recicladores se pueden llevar al aprovechable. ¿Sí? Y es poco lo que está siendo depositado en rellenos sanitarios. ¿Sí? Eso puede ser, pero hay que cambiar toda esa innovación jurídica. Y mire el caso de los tapabocas. Mire el caso que usted me está mencionando de los tapabocas. Por instrucción del gobierno, se acogieron protocolos para que estos residuos fueran considerados residuos peligrosos. Cuando algo es considerado un residuo peligroso, biosanitario o de riesgo biológico, por estar en contacto con
Con fluidos y con fluidos y vainas, pues exige un proceso mucho más complejo de su tratamiento, ¿sí? Y eso pues hace que sea mucho más costoso. Y claro, uno se pregunta, esta es una mirada desde la linealidad, que hayan condenado todo ese material a que sea un riesgo biológico. Si es que a esa vaina se le quita la peligrosidad con jabón. Al COVID lo mata el jabón, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo vamos a someter a incineración y que vaya a celda de seguridad y que, ¿sí? Entonces, miren cómo la norma, la linealidad también captura diferentes procesos. Pero entonces, Entonces, ahí lo que nos está faltando es un diálogo más dinámico entre digamos, el sector político que toma decisiones y la comunidad científica que nos puede dar luces acerca de cómo resolver esos problemas específicos. pues, pero mira lo que te estaba diciendo, y estos son datos de NP. El problema de innovación en el país es que la academia no se relaciona con el sector privado, no se relaciona con otros actores. No sucede. Entonces, pues claro, y también pasa en nuestras universidades. Los profesores están concentrados en sacar papers easy, en hablar entre pares, por allá. Un problema de economía circular también. ¿Y qué pasa con la realidad? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para conectarnos con las empresas y generar esas capacidades? Pues es que las universidades están midiendo a sus profesores diferente. ¿Sí? Yo lo mido es por número de publicaciones y papers sí, y así usted puede avanzar en su escalafón. Sí, pero ¿cuál es el impacto? Si es que ahora los libros ya no valen tanto dentro del proceso. Bueno, digamos, ¿Sí? porque digamos, una de las cosas que a nosotros más nos ha motivado para generar espacios como este, precisamente es tratar de que este tipo de conocimiento y este tipo de conversaciones se salgan de las revistas académicas y le llegue al público no especializado, porque Claro. además a mí me parecen temas fascinantes y con la publicación de las entrevistas que hemos hecho, hemos empezado a tener una interacción con una cantidad de gente muy interesante que es digamos, el espíritu de este tipo de ejercicio en filosóficamente liberal. Pero quiero preguntarte si tú conoces casos de divulgación popular científica que debiéramos emular, cosas que hayan hecho en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, yo envidio que desde el siglo pasado titanes como Carl Sagan y hoy en día Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Michio Kaku, hay una cantidad de gente que vienen de las ciencias, de la física, de la astrofísica, de la biología y que se han convertido digamos, como figuras de la cultura popular y por sus programas de radio, sus podcasts, sus programas de televisión, donde están haciendo que toda esta información sea accesible, que la gente que realmente cree unos cambios culturales porque normalmente de esos temas no se habla popularmente, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos comenzar a volcarnos hacia el concepto de ciencia ciudadana, ¿sí? La ciencia no metida en un laboratorio, sino la ciencia ciudadana. Y hay, digamos, ahí hay varios en Colombia que son muy interesantes. Hay un amigo que se llama Daniel Bernal, que trabaja midiendo la contaminación de Bogotá. Él montó un dispositivo que se llama el CANER y hoy es un científico urbano. Es el tipo, usted lo sigue en sus redes y reporta constantemente la calidad de aire en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Contrastando lo que nos dicen las autoridades públicas en términos de calidad de aire. ¿Sí? El Observatorio Ambiental de la Secretaría de Ambiente dice esta cifra, pero el tipo dice, no, mire, yo estoy aquí con mi medidor en la estación de Transmilenio de Profamilia y aquí la medición me dice otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces, claro, yo creo que es la convocatoria de los científicos urbanos los que deberían como aprovechar todo este tema de redes y capacidad de conexión social para promover este conocimiento, ¿no? Entonces, también está eso, ¿no? ¿Cómo hay más ciencia ciudadana, ¿no? Eh, Ahora, sí tienen que haber también estructuras de investigación y toda una carrera para poder llegar como a entender cosas a su profundidad, como es lo que hace un doctorado y postdoctorados. Eso es complementario, pero tenemos que tratar de sacarlos
de la discusión entre académicos a que sea una discusión mucho más abierta. Y claro, espacios como este seguro fomentan que eso se dé, sin lugar a dudas. Y la economía circular necesita eso. La economía circular, lo chévere es que el conocimiento hoy digamos, de la puesta en práctica de la economía circular no reside en la academia. Hoy está en la práctica empresarial. Hoy está en centros de pensamiento independientes. Y esto es muy valioso, ¿no? Nosotros ahí hemos documentado muchos casos con empresas colombianas, multilatinas, multinacionales, con las que estamos trabajando o que trabajamos en su momento. Y esto lo estamos tratando de difundir de la manera más agresiva posible. Muchas veces faltará construir más redes para que eso suceda, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para que pueda llegar a más gente y el conocimiento sea más copyleft que copyright, ¿no? Como que mucha gente pueda acceder a esto y a partir de las innovaciones aprendan ellos a generar capacidad dentro de sus organizaciones. Pero digamos, esto de implementar la economía circular, ¿esto es aplicable a cualquier sector de la economía y de cualquier tamaño? O sea, si una persona tiene, su negocio es una papelería o una miscelánea en un barrio o una panadería o una sastrería, ¿se puede meter en este rollo de la economía circular y a dónde investiga? ¿A quién le pregunta? Te voy a poner el ejemplo, la sastrería. Pues nosotros es que economía circular lo venimos haciendo. A mí me tocó que en mi casa me ponían parches y me reparaban la ropa. Pues eso es reparar. Y hereda uno Eso la ropa de los primos mayores. Esto es extender la vida útil de los productos, ¿sí? Mire atrás todos esos libros que usted tiene. Está muy bonito ese conocimiento ahí, pero ¿será que alguien más lo podría utilizar? Bueno, buen palo, muy bien. Buen palo, pero es que es así, es que nadie es libre como de ese pecado. Todos tenemos que poder asumir nuestro rol ahí, ¿cierto? Entonces, y tú me dices en una papelería, pues una papelería, ¿qué pasa si la papelería comienza a capturar material y luego vende productos hechos a partir de materiales recuperados? ¿Sí? Entonces, pues yo ahora no tengo que vender la regla de plástico virgen, sino que viene de un plástico recuperado. Entonces, fomento que se cree toda esta capacidad de transformación. Eh, ahí, pues, es aplicable para, inclusive, mucha gente dice, bueno, yo estoy en la industria de los servicios. ¿Cuál es la industria de servicios más grande hoy en día? ¿Qué puede ser? ¿O cuál es la empresa de servicios más grande hoy en día? Google, Amazon. Google, Amazon, Apple, ¿cierto? Son Facebook. No, Apple no tanto porque le vende este aparato, este es un Mac, pero Google. Vende información, intangibles. Exacto. Entonces, mire Google cómo está haciendo economía circular. Entonces, claro, su operación está soportada en todos estos aparatos, en hardware, en servidores. ¿Sí? Entonces ellos dicen, mire, nosotros usamos tantos servidores que ya no podemos darnos el gusto de cambiar el servidor porque entró en una etapa de uso o cerró su tiempo de servicio. No, pues nosotros lo remanufacturamos, vemos a ver qué piezas podemos cambiar. De pronto de 10 que vamos a tener que botar, recuperamos y hacemos 2 y los otros lo que hacemos es separarlos y todas las partes entran a procesos de transformación. ¿Sí? Hay una pregunta muy interesante ahí porque en estos tiempos de pandemia, entonces digamos, uno ve un activismo muy importante y muy válido además, diciendo el derecho al acceso a Internet, el acceso a Internet tiene que ser un derecho y tiene que ser un derecho universal y el Estado tiene que asegurarse de que todo el mundo y en especialmente los niños tengan acceso a Internet para que no se aumente esta brecha en la formación que se ha generado por la pandemia. Pero entonces, ¿cómo mezclamos esos dos temas? Porque es que con el avance de la tecnología, ¿cierto? Nosotros no podríamos hacer esto que estamos haciendo en este momento con la tecnología que teníamos hace 10 años. El ancho de banda no daba, el procesador del computador no daba. Entonces, digamos, cada vez la tecnología aumenta la velocidad de los procesadores, aumenta el ancho de banda. Entonces, eso genera ya, no más por ese hecho, ya genera una obsolescencia. Y eso requiere unas inversiones
increíbles en cables, en antenas, en que la gente pueda tener computadores o tabletas o Juan, celulares. ¿Cómo mezclamos eso con el concepto de cuidado del medio ambiente y la economía circular? a ver, yo creo que ya hoy en día, yo no sé si ha conocido como el concepto de mesh networks, No, networks mesh, y son como esas redes abiertas de Internet. Yo lo conocí hace poco con un caso en Fusagasugá. Un profesor en Fusagasugá desde la universidad comenzaron a generar una señal abierta y el tipo le entrega, creo que es como a 5.000 familias del área rural arriba de Fusagasugá. Eso es de arriba del pueblo de Iván Sosa, el ciclista. Se me está olvidando. que Eh, topográficamente eso es un terreno muy complicado para... Sí, Internet libre, abierto. Y la instalación fue una antena que le costó 1.000.000 de pesos en la universidad y otra antena en donde tienen un computadorcito que funciona como servidor que le costó otro millón de pesos. Listo, ahí está la señal, Y ahí está pero conectado. las personas que vayan a utilizar esa señal necesitan este tipo de juguetes para poder acceder a Internet y para poder hacer todo lo que hay que hacer Pero mire, en estos entonces ambientes. HP, por ejemplo, entonces HP dice, mire, yo ya no le vendo computadores, yo ya se los alquilo. Usted ya no necesita gastarse 1.000.000 de pesos en un computador, sino que puede pagar un alquiler y luego me lo devuelve, yo lo remanufacturo y lo pongo otra vez en el mercado. Ok, ahí Ese está es una un modelo de solución. economía circular, el producto como servicio. ¿Sí? Entonces yo ya no necesito vender el aparato, yo ya lo puedo alquilar. Entonces no necesitamos también tener cosas. Estamos acostumbrados a tener, pero no es necesario. Mire lo que pasa con los juguetes de los niños. Un chino, yo tengo 3 niños y yo sé que si yo les compro un juguete, esa vaina va a quedar obsoleta a los 15 días. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no migro al concepto de servicio en vez de comprar el juguete? Hoy en día hay una empresa en Colombia que se llama Toy Now y vende experiencias de juguete. Entonces usted paga un alquiler y le llega todos los meses un juguete nuevo y crea en los niños el hábito de que ese juguete va a ir a otras manos. ¿Sí? Entonces yo lo uso este momento, lo cuido y luego va a ir a otras manos. E inclusive en la pandemia ellos abrieron otra línea de negocio y era todos aquellos juguetes, todos estos juguetes que están en desuso en nuestros hogares, los puedo yo montar en una plataforma para que alguien más los alquile. Entonces yo no tengo que gastarme 100.000 pesos en un juguete que va a durar 15 días, sino que puedo pagar 30.000 pesos para que me llegue todos los meses un juguete nuevo, con el cual los niños, pues con su manual de juego y demás, para que los niños, digamos, tengan esa variedad constantemente, pero pues no tienen que apropiarse del juguete. Eso está Entonces, muy, muy interesante. Muy así interesante. es con la tecnología. Entonces, hoy hay todo este tema del product as a service. Entonces, HP hace remanufactura. Uno de los grandes motivadores de temas de economía circular en tecnología es Dell. Acuérdese que el modelo de negocio de Dell es que usted lo compra por internet de acuerdo a sus preferencias. Uno lo manda a Pues hacer, todos, mucho uno lo compre y ellos lo hacen después de que uno lo ajá, diseña como uno quiere. exacto. Pues entonces usted ya puede pedir que estas vainas comiencen a recoger. Y es porque hay material ahí que vale. Y ellos lo pueden remanufacturar. Pero Entonces, hay otro concepto que también es muy interesante, del que se habla mucho últimamente, y es la huella de carbono. Y de lo que yo entiendo de la huella de carbono, una de las cosas que se propone es que las comunidades, que las poblaciones consuman cosas que se produzcan, realmente, qué sé yo, en un radio de 200 kilómetros de donde vive uno. sí. Mm, eso, eso suena muy bonito, pero es realizable porque, digamos, uno de los aspectos de la globalización es que, por ejemplo, ninguno de estos juguetes que nos están permitiendo esta conversación son hechos en un radio de 200 kilómetros de donde yo vivo. Entonces, ¿cómo se puede rediseñar eso para que sea sostenible? Eh, Claro, como ese es un gran reto, ¿no? Un muy buen estudio, a mí me gusta el tenis, hay un buen estudio de la Universidad de Warwick que muestra un poco el impacto de estas huellas globales en los modelos de producción y es una pelota de tenis que es jugada durante 30 minutos en el Wimbledon
esa pelota de tenis viaja cerca de 81.000 kilómetros por todo el planeta para ser jugada durante media hora en el Wimbledon. Y luego se vuelve un residuo y uno no sabe qué va a pasar con esa pelota de tenis. Hoy están hablando de pelotas biodegradables y no sé qué, pero mire esa huella, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo como por sistemas, por niveles. Yo creo que hay unos temas que sí se pueden hacer localmente, digamos los sistemas alimenticios. Sí, yo creo que eso sí, el local served se puede lograr. Bueno, ahí hay otro tema que me parece muy interesante, que en una charla anterior con Juan Diego Soler, él nos hacía caer en cuenta de una cosa que también es muy polémica y además es, pues, obviamente como todo se puede hablar, es el tema de la productividad de la tierra. Al principio de la entrevista, tú decías algo del efecto de los agroquímicos sobre la salud de las personas o de la salud del medio ambiente. Claro, siempre todo tiene unos aspectos positivos y unos negativos. Los trade-offs. Pero Juan Diego también llamaba la atención sobre algo y es la productividad de la tierra. Estos abonos artificiales han hecho que una porción más pequeña de tierra sea mucho más productiva, evitando que de esa manera tengamos que deforestar un área mayor para producir la misma cantidad de comida. O sea, hay un aspecto ecoamigable de este tipo de productos que al aumentar la productividad evitan que aumentemos la frontera agrícola. Y en el caso de intentar construir digamos, suficiencia alimentaria en un radio de los 200 kilómetros de una ciudad como Bogotá, pues eso implicaría el uso de este tipo de tecnologías para poder conservar varios de nuestros bosques y de nuestras cuencas hídricas, ¿no? Sí. Eh, digamos, todo es lo que dice, todo tiene sus trade-offs, ¿no? Que voy a sacrificar en pro de conservar algo. Eh, digamos, estamos acostumbrados es a que el sector rural sirve al sector urbano, digamos, y inclusive estamos promoviendo unas relaciones bastante verticales con el sector rural desde la urbanidad, ¿no? E inclusive estamos perdiendo capacidad en el sector rural. Los jóvenes se nos están viniendo a las ciudades a engrosar estas líneas de pobreza, ¿no? Como esas franjas de pobreza perimetrales. Pero también hay que comenzar a explorar cómo la misma ciudad puede producir al interior su comida, ¿sí? Todas estas discusiones de granjas verticales, ¿no? O de granjas urbanas, ¿no? Como eso, Bueno, para por comida. ejemplo, Bélgica nos está dando unas cachetadas muy fuertes porque nosotros estamos importando papa de Bélgica pues ¿por qué la están importando? Porque es más barata la papa belga procesada que nuestra Pero, propia papa pero localmente, eso es una pero es que lección. ese es el problema de la medida, Juan. Es que, mire, si nosotros seguimos midiendo digamos, con los estándares tradicionales y no interiorizamos los impactos ambientales, pues esa medida, digamos, si nosotros no nos damos cuenta de cómo esa huella ecológica afecta también el balance general, pues vamos a seguir importando papa porque la única medida es la monetaria. ¿No Pero me no entiendes? también tiene que ver con un proceso de innovación y de que también nosotros recurramos a los cultivos hidropónicos y a otras formas de eso, que inclusive con los hidropónicos podríamos generar centros de producción alimenticia dentro de los centros urbanos. Sí, de acuerdo con usted. Yo creo que hay que trabajar mucho más en ciencia para ser mucho más productivos. Sí, yo creo, digamos, ese tema de productos que, digamos, toda la discusión digamos, organismos genéticamente modificados, ¿sí? Yo creo que eso también tiene su trade-off. Es decir, nosotros con eso estamos logrando sostener una buena capacidad de producción, pero también mire que estamos botando mucha comida. ¿Sí? Entonces, Porque ¿para estamos qué todo eso produciendo demasiado. El problema es que estamos produciendo demasiado y se genera o tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Bueno, es un problema tiene, tiene multidimensional. que ver con los hábitos de consumo? Es decir, ¿qué pasa con esa comida que se mantiene en una anaquel hasta y después se pierde, ¿no? Entonces, ahí hay unas cosas de economía circular muy chéveres
el centro de alimentos de Bogotá, ¿cómo se llama? La banca de alimentos. ¿Sí? Acaba de montar una aplicación berraquísima para mover todos esos materiales que ya, digamos, o esos productos que van a entrar en una fase de vencimiento. Entonces, es un mercado para poder capturar todo eso y que no se nos vaya y no se nos pierda, ¿no? Pero es también en la cultura del desperdicio o de comprar más de lo que necesitamos. Pero ¿Sí? bueno, digamos que a mí, yo salgo bastante optimista de esta entrevista porque has compartido con nosotros varias iniciativas desde el sector privado, digamos, varios cambios que se han hecho en el sector público que deberían ser más rápidos, pero se están dando, o sea, están sucediendo cosas. Digamos que como propone Hans Rosling, él propone una frase y es, las cosas están mal, pero están mejorando. Sí, y acá hay una gran tarea y es el mindset de cada individuo. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a extender la culpa a otros, pero la mea culpa como que se borra. No vemos la viga en nuestro ojo, pero sí la paja en el ojo del otro. Entonces, yo creo que ahí el gran rol, inclusive desde el liberalismo, es asumir al individuo como un actor que es agente de cambio. Entonces, ¿cómo nosotros asumimos un rol de agencia de cambio desde nuestra realidad? Y promovemos diferentes acciones que nos permitan construir un mundo más sostenible. Lo que vemos en la economía circular es que es el mejor instrumento para aterrizar los parámetros o las metas de una política de crecimiento verde. ¿Por qué? Porque es el sector privado tomando decisiones. ¿Sí? Porque eso los hace más competitivos, porque eso les permite reducir costos operacionales e inclusive garantizar su permanencia en el tiempo. Es que Walter Stagel, de quien comenzamos hablando en la conversación, que los invito a leerlo, él hacía una discusión muy interesante sobre digamos, el cambio que va a tener ese balance del precio y del costo, de disponibilidad y de costo de los productos. Venimos 100 años abaratando nuestras materias primas, pero como son recursos finitos, esa vaina va a tener que cambiar y va a comenzar a subir. Entonces, nuestras materias primas van a ser cada vez más costosas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro propio metabolismo garantice ese material y no tengamos que extraer de medio natural? Entonces, esto es una conversación muy interesante porque hay mucho tema por tocar, muchas aproximaciones teóricas, casos y demás. Yo creo que hay una efervescencia hacia allá que hoy está muy empujada por el sector privado, eh, pero otra vez el mensaje sigue siendo de cómo como individuos asumimos nuestra responsabilidad y no le achacamos todo a estas grandes corporaciones que sí, digamos, que tienen que retribuirle más al mundo, de acuerdo, distribuir toda esa riqueza de acuerdo, el acceso a oportunidades en el mundo, pues ya sabemos cómo es, la acumulación de la riqueza, esto que pasó en la pandemia, como Amazon, como Elon Musk se volvieron hipermillonarios y generando unas brechas cada vez más complejas, pues eso también es una pérdida de valor. Digamos, estas cosas, tanto valor en una persona sin el impacto positivo sobre el resto de la sociedad, pues no es muy sostenible. Caramba, esto es una conversación que puede durar horas y horas y que yo espero que podamos tener una segunda y una tercera parte, porque es un tema de vital importancia y sobre el cual tenemos mucho que aprender. Joaquín, muchísimas gracias por este rato y pues bueno, quiero que cierres con la recomendación de este libro que mencionaste para que nosotros podamos enterarnos más de estos temas. Sí, bueno, hay uno que ya es un clásico, que es el de Rachel Carson, que es el de Silent Spring. Pero digamos, eso ya fue. Yo diría que hay un libro que vale la pena leer que se llama The Upcycle, de Bromgard y McDonough, que son los el concepto del cradle to cradle, un diseñador y un químico. Ya tiene sus años, pero hace mucho sentido porque convoca a vivir en abundancia. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros no podemos crecer en un mundo de limitaciones. Imagínense para las generaciones venideras, para la comunidad de la universidad, que no puedan viajar o que no puedan moverse o que tengan que comer solo algunas cosas. Pues eso no es
eso no, digamos, eso no permite como la prosperidad, pero si logramos un modelo circular, pues sí vamos a garantizar que podamos bañarnos el tiempo que queramos con el agua caliente, En ¿sí? las tardes frías bogotanas. Para las tardes frías bogotanas. Entonces sí, recomiendo The Upcycle de McDonough y Bromgart, que me parece que es un muy buen libro como para inspirar estos momentos y sin duda uno de los clásicos de la literatura de la economía circular. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Ha sido un rato muy agradable y gracias por participar de este proyecto de Filosóficamente Liberal. No, pues el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, Juan, y seguimos charlando y espero que esta conversación siga y inclusive hay que ver cómo tejemos una entre varios alrededor de estos temas, porque creo que entre más mentes le pongamos a la cosa, más rica se vuelve la discusión. Fantástico. Hasta la próxima. Chao.